Amoroso Padre Celestial, te agradecemos porque en toda forma y en toda ocasión estás dispuesto a escucharnos y a contestar nuestras plegarias. También te damos gracias porque nos das bendiciones que nosotros ni siquiera pedimos, pero que están allí abundante y constantemente. Te agradecemos también por el Espíritu Santo y te pedimos que ahora mismo se nos sea dado para que sea Él quien nos enseñe, nos instruya, nos aclare las cosas que no entendamos bien, nos dé inteligencia y sabiduría de lo alto para recordar y que lo pongamos en práctica por medio de la ayuda de tu Espíritu Santo también. Bendice a aquellos que verán el video más tarde, dales también tu bendición y ayúdalos a entender y a entregarse a ti, de manera que lo que tú planeas hacer en nosotros pueda ser llevado a cabo y podamos ser preparados para el día cuando Cristo regrese. En su nombre bendito lo pedimos todo. Amén. Entonces comenzamos con el repaso de los versículos de memoria. Esta semana vamos a hacer de la mitad para adelante, o sea, la segunda mitad. Comenzamos con Hebreos 11, 17 al 19 y sabemos que va a empezar por fe, ¿verdad? Porque en ese capítulo, el capítulo de la fe, todos comienzan así. Por fe Abraham ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado. Y ofrecía al unigénito el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho que en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Así que recordamos la experiencia de Abraham, una experiencia de fe, y esperamos que entonces respondamos a Dios de la misma manera como Abraham, que aunque no veamos la solución, aunque humanamente hablando no haya solución, confiemos en el nombre de Dios, confiemos en su poder y Él nos sacará adelante. El que le sigue a ese entonces es Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Esa es Primera de Timoteo 2:5. Viene otro cortito también, Primera de Corintios 15:26. Buenas nuevas. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Gracias al Señor, que esa es la esperanza que tenemos. Tenemos la esperanza de ver a Cristo porque ese será también el fin de la muerte. Habacuc 2:4 le sigue a ese: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe, la fe de Cristo, la fe de Dios, vivirá. Esa nos sostiene, ¿verdad? Repitámoslo una vez más: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Luego viene Éxodo 12:13. Este lo escogimos cuando estudiamos las plagas de la tierra de Egipto. Y dice: y la sangre os será por señal o por símbolo en las casas donde vosotros estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros o pasaré por alto. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Eso es Éxodo 12:13. Luego viene Éxodo nuevamente, pero esta vez el capítulo 20, versículos 8 al 11. Este versículo de memoria lo hemos tenido ya por casi 2 meses, así que ya pronto vamos a tener otro. Así que démosle oportunidad al Espíritu Santo de que nos lo fije en las mentes desde ya, para que así estemos listos para el próximo que tendremos. Éxodo 28 al 11, acordarte has del día de reposo para santificarlo. Y verdaderamente que es el único de los mandamientos que comienza con la palabra acordarte. Y sin embargo, es el más olvidado de todos los mandamientos de Dios. Empecemos otra vez: acordarte has del día de reposo para santificarlo.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso fue Éxodo 28 al 11. Entonces estamos listos para entrar en nuestra lección de esta noche. Es el capítulo 27, en la página 174, y el título es Una lección práctica. Recuerden que la vez pasada habíamos terminado el que se titulaba Agua viva de la roca. Habíamos estudiado esa experiencia, como Dios les dio de beber agua que salió como manantial de una roca cuando Moisés, en obediencia al mandato que Dios le había hecho, le pegó a la roca una vez y agua salió de esa roca. Y les dio de beber agua en el desierto donde no había agua en ninguna otra parte. Y esa agua siguió saliendo, siguió proveyendo para ellos lo que necesitaban. Entonces, en base a eso, vamos a continuar ahora una lección práctica. Comienzo a leer. Dios nos trata como a sus hijos y nos enseña mediante lecciones prácticas. Mediante las cosas visibles nos enseña aquello que el ojo mortal no puede ver. Así, en el agua que surgió de la roca y en la sangre y agua que emanaron del costado herido de Cristo, aprendemos la realidad de la vida que Cristo da a quienes creen en Él. Las cosas espirituales, pueden hacerle un círculo a esa palabra, no son imaginarias, sino reales. Este es un tema que se va a seguir desarrollando aquí en los próximos párrafos. Entonces quiero recordarles que habíamos hablado de esto ya antes. En la página 49 vamos a encontrar allá, y les doy la página para que ustedes regresen y en su propio tiempo de estudio vuelvan allá, vuelvan a leerlo, vuelvan a entenderlo, porque esto es una cosa bastante importante. ¿Por qué? Porque en general la gente siempre piensa que todo lo que existe, todo lo que hay es lo que se ve, lo que podemos tener a nuestro alrededor. Y pensamos entonces que las cosas espirituales, como no las podemos ver, entonces son imaginarias, no son reales. Vamos a ir entonces de todas maneras a 2 de Corintios capítulo 4. Habíamos leído esto en esa ocasión cuando estudiamos allá en la página 49. Vamos a regresar para refrescar nuestra memoria. 2 de Corintios 4. Y 2 de Corintios es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, y luego vienen 1 y 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 4, los dos últimos versículos, versículos 16 al 18. 2 de Corintios 4, por si acaso lo quieren escribir, 2 de Corintios 4, 16 al 18. Bueno, espero que ya todos lo tengan, vamos a leer. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Antes de seguir adelante, quiero nuevamente recordar lo que estudiamos antes y tal vez lo que ya sabemos, pero es bueno recordarlo y aclararlo para que no quede ninguna duda en ninguna mente. Cuando habla allí de que el hombre exterior se va desmayando, se va desgastando, el hombre interior, dice allí, se renueva de día en día. Pero esto no quiere decir que es que tenemos otra entidad dentro. No sé si ustedes han visto esos muñequitos rusos
que es un muñequito chiquito y luego encima va otro y también tapa y luego viene otro y también tapa y otro y también tapa y así están. No, nosotros no tenemos otra persona dentro de nosotros, una entidad capaz de pensar y decidir y hacer lo que quiera por sí misma. No, somos una unidad. Cuando se habla aquí del hombre exterior, habla de nuestro cuerpo, lo que vemos, sí, el que actúa, pero el hombre interior está hablando de la mente, de los pensamientos, de la imaginación, de lo que usamos para la vida espiritual, para entender las cosas que son espirituales. Entonces, aunque nuestro cuerpo se vaya desgastando, tengamos una enfermedad que nos desgasta y nos acaba, o simplemente nos estemos envejeciendo y por eso se está desgastando, sin embargo, eso no quiere decir, dice el apóstol Pablo, de que nuestra mente se va también a acabar y se va a volver nada. No, podemos tener, a pesar de los problemas, los percances de la vida diaria, podemos tener una mente que va creciendo, que se va mejorando. Sí, es cierto que existen enfermedades mentales también, pero en cuanto a la vida espiritual, eso no tiene que ver con el órgano, con la materia humana, la materia física. Bueno, seguimos ahora con el versículo 17 entonces. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Los percances, los problemas, las aflicciones, las tribulaciones, que ahora parecen una eternidad, pero son tiempo corto, porque no vivimos más de 100 años, ¿verdad? Eso es corto contando con 1000 años, 100 no son nada, ¿verdad? Pero ¿qué está sucediendo cuando enfrentamos esas clases de situaciones? Dice allí, eso nos obra, nos hace, nos produce. ¿Qué cosa? Un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Esas cosas que vienen a servir como en el caso de la concha, que cuando entra ese poquito de arena y le molesta y le molesta y le molesta, al fin forma de allí la perla. De esa manera también, comparándolo como una ilustración, esas cosas que nos hacen sufrir, que nos hacen sentir mal, nos hacen también depender más de Dios. Nos hacen sentir nuestra debilidad y el hecho de que no hay nadie más en quien podemos depender, ni a quien podemos atender. No podemos ir a nadie más sino a Dios. Entonces el hecho de que nos sentimos tan débiles nos hace depender y entregarnos más al poder de Dios. Seguimos con el versículo 18 ahora. Y entonces, basado en lo que ya leímos en los otros versículos, mire lo que dice: no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Todo lo que miramos alrededor nuestro, por muy fuerte, por muy majestuoso que se vea, unas montañas con esas rocas tan altas, tan grandes, esos despeñaderos, los ríos tan abundantes, todas esas cosas, los mares, los océanos, todo lo que vemos a nuestro alrededor, sea un libro, sea un lápiz, sea una silla, sea una mesa, sea lo que sea, todo eso es temporal, se va a acabar. No va a existir por siempre. Todo lo que miramos, todo lo que vemos con nuestros ojos de la cara es temporal. Más, dice, más lo que no se ven, las cosas que no se ven son eternas. Entonces, nos vamos a atener, vamos a confiar más en las cosas que vemos o en las que no vemos. ¿Para qué vamos a confiar en las que vemos? Son temporales, se van a acabar. Las que no vemos a Dios
pero sabemos que existe y vemos la evidencia de su existencia en nosotros. ¿Cuántas veces hemos pensado ahorita para parpadear? ¡Ay, tengo que volver a parpadear! No, los ojos solos allí van parpadeando. Estamos hablando y los ojos están haciendo lo que tienen que hacer. Esa es evidencia de que hay un Dios que nos sostiene, el mismo Dios que sostiene los mundos, los planetas, los satélites, las estrellas, los soles, las galaxias. Ese mismo Dios que toma cuidado de todo ese infinito universo es el mismo Dios que está pendiente de que nuestro corazón siga latiendo, de que respiremos, de que cuando hablamos podamos pronunciar, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelvo a leer el número 18 porque vamos a seguir estudiando este tema esta noche, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y por lo tanto, esas son las reales, porque son eternas. Estas son efímeras, pasantes. Ahorita están y después no están ya. No son eternas. Las que son eternas son reales y son espirituales. Entonces sigamos ahora, volvamos al libro. Estamos en la página 174, en el primer párrafo del capítulo 27. Estábamos en la mitad del capítulo. Dice, las cosas espirituales no son imaginarias, sino reales. Los hijos de Israel en el desierto podían saber que el agua que vivificaba sus cuerpos, provenía directamente de Cristo. Y a partir de eso podían saber que es Cristo quien realmente da la vida. No podían saber cómo, ni había necesidad de ello. Bastaba con que conocieran el hecho. Y yo diría también que bastaba con que reconocieran el hecho. Porque ¿de qué les servía si lo conocían pero no lo creían? No lo tomaban en cuenta, ¿verdad? Segundo párrafo. Si creemos la palabra, podemos saber que bebemos tan directamente de Cristo como hicieron los israelitas en el desierto. Cristo hizo los cielos, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:17. El agua que bebemos, que surge de la tierra, proviene tan ciertamente de Cristo como aquella que brotó de la roca en Horeb. Y dice en Salmo 33:7, Él, Dios, pone en depósitos los abismos. Las personas se refieren al agua de la tierra como a un producto natural, implicando casi que existe por ella misma. Es natural, sale por sí solo, se produce. La lluvia que cae y el manantial suelen ser considerados como fenómenos naturales. Por favor, subrayen las siguientes dos líneas, porque eso nos ayuda a ver lo deceptivo o mentiroso y falso que es esa forma de pensar. Dice, es terminología que se emplea inconscientemente, pero está calculada para evitar dar la gloria a Dios. Observa el curso de un manantial fresco y puro, desde su origen en la cima de las montañas. Siempre está cambiando. Va de para abajo, va plano, se pone bien ancho, luego vuelve otra vez y se pone angosto, etcétera, etcétera. Va cambiando. Y sin embargo es siempre el mismo. Es incesante en su fluir. ¿Por qué no se agota? Hay un depósito de capacidad infinita en el corazón de la tierra que hace que el manantial brote continuamente sin disminuir nunca su caudal. ¿No hay acaso algo maravilloso en este fluir constante? Oh, no, dice el que se cree instruido. Se trata de algo simple.
El agua que se evapora de la tierra asciende para formar las nubes y éstas descargan la lluvia, que es la que mantiene el flujo constante. Pero aquí va una pregunta. ¿Quién causa la lluvia? Y de Jeremías 10 al 13, leemos allí: Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. A su voz, a su mandato, se produce un tumulto de aguas en el cielo. Él hace subir las nubes del extremo de la tierra. Por favor, subrayen las próximas hasta el final de ese párrafo. Él es el Dios vivo y las acciones de la naturaleza no son sino manifestaciones de su incesante actividad. Deben haber escuchado, estoy segura, el término que se usa mucho en las escuelas, en las presentaciones, etcétera, etcétera, donde escuchamos que hablan de la madre naturaleza. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Así como ahorita estábamos leyendo allí del manantial. ¿Cómo es que el manantial se produce? Oh, porque se evapora el agua y luego viene la lluvia y eso mantiene y eso es obra de la madre naturaleza. También llamamos la tierra madre, ¿verdad? Pero, ¿se han dado cuenta ustedes que ese término no existe en la Biblia? El término que hay en la Biblia, que nos da a conocer cómo es que ese manantial se mantiene fluyendo, cómo es que la lluvia viene, cómo es que se ocurre la evaporación, cómo es que se forman las nubes. Sí, hay alguien que las hace, pero no es la madre naturaleza, es el Padre Dios. Y el término madre naturaleza es una creación, como leíamos antes, en la página 174, una creación, una forma de hablar en cuanto a la naturaleza, de manera que es una cosa calculada. ¿Calculada para hacer qué? Para borrar, para sacar del pensamiento humano que hay un Padre Dios que es el Creador, el que sostiene todas las cosas. Y entonces le damos la honra, la gloria, el honor, todo el crédito a la madre naturaleza. No es la madre naturaleza la que nos tiene con vida. No es la madre naturaleza la que produce nuestra comida. Es el Padre Dios el que provee todo lo que necesitamos porque somos sus hijos, obra de sus manos. Sería bueno que recordáramos eso cuando tenemos hijos o nietecitos o amiguitos de nuestros hijos que se reúnen con ellos también, para que introdujéramos el pensamiento que cuando digamos de algo de que eso es natural o es la naturaleza, es la madre naturaleza, traer otra vez sus pensamientos al hecho de que es Dios el que obra y el que hace todo eso en la naturaleza. Seguimos entonces en la página 175, el segundo párrafo. Sin duda, los israelitas en el desierto dejaron pronto de considerar el manantial de agua que surgió de la roca como algo milagroso. Sí, fue milagroso en el momento y tal vez por los próximos 2, 3, 4 días, tal vez unas semanas. No sabemos cuánto tiempo, pero es probable que muchos no dedicaron nunca un pensamiento al hecho, excepto para constatar que era útil para saciar la sed. Pero en su brotar año tras año, familiarizados como estaban con el hecho, debió venir a menos la maravilla, hasta desaparecer toda expectación. Les nacieron hijos, para quienes era como si siempre hubiera existido, porque nunca estuvieron el primer día cuando lo vieron salir de la roca, sino que ya eso estaba allí, con eso crecieron, les pareció que eso era así, en todas partes. Pero para ellos debió haber sido algo como una causa natural, algo no muy distinto a cualquier manantial de los que hoy podemos contemplar surgiendo de la tierra. De esa forma, la gran fuente con G mayúscula y F mayúscula, que se está refiriendo a Dios, ¿verdad? La gran fuente
quedó en el olvido, como también sucede hoy. Puedes estar seguro de que aquellos que lo atribuyeron a toda la naturaleza y que no reconocen ni glorifican a Dios como la fuente inmediata de todo don eternal, harían lo mismo en el cielo, si es que se les admitiera allí. Para ellos, el río de agua viva que fluye eternamente del trono de Dios no sería más que otro fenómeno de la naturaleza. No habiendo visto cuando comenzó a brotar, lo verían como un hecho ordinario, no dando la gloria a Dios por él. Aquel que no reconoce a Dios en sus obras en este mundo sería igual de despectivo hacia él en la tierra nueva. Las próximas 3 líneas, muy importantes, hacen un punto muy bien hecho. La alabanza a Dios, que procederá de los labios de los redimidos en el cielo, en la eternidad, no será sino la plenitud del coro, cuyas primeras estrofas ensayaron ya en esta tierra. Es una verdad muy básica, pero está puesta de una manera tan hermosa que nos ayuda a reconocer. Sí, si queremos entonces poder cantar esos cantos celestiales de gloria y agradecimiento a Dios en el cielo, ¿dónde debemos comenzar? Aquí. Porque si no comenzamos aquí con esa actitud de reconocer a Dios en todos los beneficios que recibimos, entonces no vamos a estar entre aquellos que van a poder hacerlo en el cielo tampoco. Como decíamos en el capítulo anterior, si los hijos de Israel hubieran continuado dando gracias, dándose cuenta de las bendiciones que tenían y agradeciendo por ellas, no hubieran tenido tiempo para murmurar, ni quejarse, ni portarse de una manera tan ingrata contra Dios, contra Moisés. Hasta lo querían matar porque no tenían agua, acusándolo a él y a Dios también de que los habían sacado de Egipto para morirse de sed, ellos, sus hijos y sus ganados, en el desierto. Mientras mantenemos una actitud de gratitud, no hay lugar en nuestra mente, no hay lugar en nuestros labios, no hay lugar en nuestro corazón para quejarnos, ni para llenarnos de ansiedad, porque, ¿y entonces qué va a pasar? Ya desayuné, pero ¿qué va a pasar para el almuerzo? ¿O qué voy a hacer la próxima semana? No. Dándole gracias a Dios continuamente por todas sus bendiciones, nos ayuda a recordar que de la manera que proveyó hoy, va a proveer mañana y nos va a sostener todo el tiempo, porque es Él el que lo hace, no somos nosotros. A ese último párrafo allá donde decía la alabanza a Dios, leamos juntos esas líneas que subrayaron, por favor. La alabanza a Dios, que procederá de los labios de los redimidos en la eternidad, no será sino la plenitud del coro, cuyas primeras estrofas ensayaron ya en esta tierra. Un amén a eso, ¿verdad? Página 176, reconociendo a Dios. Reconócelo en todos sus caminos, y Él hará derechas tus veredas. Proverbios 3:6. Cuando Dios dirige los caminos de un hombre, estos son siempre perfectos, como los propios caminos de Dios. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger, dice en Salmo 25:12. Aquel que ve y reconoce a Dios en todas sus obras y que da gracias en todo, vivirá una vida de rectitud. Considera el don del agua. Este párrafo tiene unos conceptos de muy buen alimento para la mente. Considera el don del agua que tan continuamente empleamos. Si tan pronto como necesitáramos agua, pensáramos en Dios como el proveedor de ella, y tan pronto como la viésemos o usáramos, pensáramos en Cristo como el dador del agua de vida,
y recordásemos que en esa agua recibida recibimos su propia vida, ¿cuál sería el resultado? Simplemente que nuestras vidas estarían continuamente bajo su dirección, la dirección de Dios y su cuidado. Reconociendo que nuestra vida procede de Él, reconoceríamos que solo Él tiene el derecho a disponer de ella y le permitiríamos que viviera su propia vida en nosotros. De esa forma estaríamos viviendo en justicia. La verdad brotaría para nosotros de la tierra y la justicia miraría desde los cielos. Eso viene de Salmo 85:11. Hasta de los propios cielos nos llovería la justicia, de acuerdo con Isaías 45:8. Ese reconocimiento de Dios en todos nuestros caminos evitaría que cayéramos en el orgullo egoísta y nos libraría de poner la confianza en nuestras propias habilidades. Daríamos siempre oído a las palabras: ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Primera de Corintios 4:7. Voy a leerlo también de otra versión, la versión que se llama Dios habla hoy, porque lo pone en una manera, en un hablar, en una construcción de la oración, de manera que lo entendemos todavía más claro. Mientras lo pueden ver allí del libro, el que está allí en Primera de Corintios 4:7, escuchen el que tengo para compartir con ustedes. Dice así: ¿quién te da privilegios sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes o te jactas como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Dice lo mismo, pero nos hace ver las cosas más claras, ¿verdad? Es de Dios que lo tenemos, pero ay, no, es que yo sí canto muy bonito y los demás no saben cómo cantar y deberían de pedirme a mí que cantara todo el tiempo o cualquier cosa. Agarré eso solamente por una ilustración. No, si es de Dios que viene es para su honra y su gloria y Él lo usará como necesite hacerlo y lo que los demás hagan no tenemos que compararlo con el nuestro ni nosotros con el de ellos tampoco. Es de Dios que viene, no tenemos nosotros por qué jactarnos ni gloriarnos ni sentirnos orgullosos por eso. No, es un don de Dios. Seguimos leyendo entonces donde íbamos. Nos mantendría en el camino correcto, ya que la promesa es, de acuerdo con Salmo 25:9, encaminarás a los humildes en la justicia y enseñará a los mansos su carrera. ¿Qué les parece si subrayamos el resto de ese párrafo? En lugar de nuestra propia sabiduría, que es debilidad y necedad, o yo usaría estas palabras, que es débil y necia, debiera guiarnos la sabiduría de Dios. Aprendemos la misma verdad analizando el extremo opuesto. El hombre se vuelve un pagano y se degrada simplemente al no reconocer a Dios tal como se revela en las cosas hechas o en las cosas creadas. No hay excusa para las densas tinieblas en las que se sumieron, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué quiere decir entenebrecido? Oscurecido. Quedaron ciegos de pensamiento, de realidad, de poder entender las cosas. Quedaron en una oscuridad mental. Seguimos leyendo. Pretendiendo ser sabios, esto viene de la Biblia, es de Romanos capítulo 1, 21 a 23. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, se volvieron idiotas. Esa es la palabra. Perdieron todo razonamiento.
y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada o carente de juicio para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia. Quiero que vayamos a la Biblia, allí a Romanos capítulo 1. Los versículos 21 y 23 están bastante claros allí, pero quiero que leamos el versículo 25 y luego les diré cuál otro. Romanos capítulo 1. Romanos está antes de Corintios, así que echen un poquito otra vez de para atrás para llegar a Romanos capítulo 1. Vamos a leer el 25. Los cuales, la gente que no quisieron agradecer a Dios por las cosas creadas, que no quisieron creer que Dios es el creador, ¿qué pasó con ellos? Los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Y no es eso lo que vemos? Que las personas que rechazan a Dios como creador terminan adorando a los insectos, a las ranas, a los peces, a los árboles, al viento, al fuego, a las tormentas. A todo eso, todas esas cosas se convierten en su Dios. Cuando echamos a Dios fuera del cuadro, cuando lo sacamos de nuestro pensamiento, terminamos adorando a las cosas que Él creó. Qué cosa tan insensata. No tiene sabiduría, no tiene conocimiento. Vamos ahora a los versículos 28 y 29 y vamos a seguir de allí hasta el final. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Todavía sigue la lista. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Qué lista tan triste, porque eso no es lo que Dios quería para ellos. Dios no creó a nadie para que sigan esos caminos que acabamos de leer allí en esos 3 versículos. Qué lista tan fea. ¿Qué padre, qué madre va a querer que sus hijos sean de esa manera? No, si los aman. Y por cierto, el Padre Celestial no quiere que ninguno de esos hijos vaya a terminar andando por esa clase de caminos. ¿A dónde llevan esos caminos? A la destrucción. Eso no es lo que el Creador quiere. Pero estas personas, habiendo desechado la sabiduría de Dios, no es que no lo conocen, es que sabiendo que es Dios, no lo quieren recibir y dicen no. Y entonces, ¿qué terminan haciendo? Todas esas cosas, todas esas actividades, todas esas maldades que acabamos de leer. Y no solamente eso, porque el versículo 32 dice que no solamente sabiendo lo hacen en contra, sino que también consienten a los que las hacen. Y por eso tenemos
en nuestros gobiernos, que cosas que antes ni se pensaban ni se hablaban con nadie, ahora no solamente son la charla diaria y constante, sino que se han convertido en leyes que son aprobadas y que hacen que todo sea, de acuerdo a ellos, perfectamente legal. No solamente han sacado a Dios del diario vivir y del diario pensar, del diario decidir, sino que han consentido, han dado su consentimiento para que otros también lo hagan. ¿Dónde estábamos allí? En la página 177. Así sucedió a los israelitas, a quienes fue permitido presenciar algunas de las maravillosas obras de Dios, pero sin que lo reconocieran en ellas. Entonces hicieron un becerro, ofrecieron sacrificios al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Hechos 7:41. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables en el mar Rojo. Salmo 106, 20 al 22. Pero no tenía por qué haber sucedido así, como tampoco hoy. Dios estaba conduciendo a los hijos de Israel para plantarlos en el monte de su heredad, en el lugar que Él había establecido como morada para sí mismo, en el santuario que sus manos habían establecido. Y mientras se encontraban de camino hacia allá, les haría participar de las delicias de ese lugar. Así les dio agua directamente de sí mismo, a fin de mostrarles que por la fe podían, incluso entonces, acercarse a su trono y beber del agua de vida que procede de Él. ¿Y qué de nosotros? ¿Tenemos la misma oportunidad? Si reconocemos a Dios como el dador y el hacedor de todos los bienes que recibimos y le agradecemos con nuestras propias vidas por cada uno de ellos, no vamos a estar entre esa lista. Vamos a estar entre la lista de aquellos que andan con Dios, viven momento a momento con Dios, porque Dios nos ha dado cada evidencia que nosotros podemos seguirlas. Si nos rebelamos, lo hacemos porque queremos. Es una decisión la que hacemos. Tenemos dos opciones. Podemos decidir ir en contra de Dios y terminar con una mente idiota, una mente que no sirve, que funciona al revés, que funciona en contra de nuestra vida porque nos lleva a la destrucción. O podemos escoger servir a Dios, agradecerle, y no solamente de palabra, sino con nuestras vidas constantemente. Que esa sea la realidad para cada uno de nosotros. Continuaremos allí la próxima vez en la página 177. Les invito para que nos postremos de rodillas para orar a este Dios tan grande, al Creador y al que nos sostiene diariamente. Padre bendito, Creador de los cielos y de la tierra, te reconocemos como Creador nuestro también. Y por lo tanto, cuando nos arrodillamos delante de ti, lo hacemos en reconocimiento de que eres grande, poderoso, que eres el dueño de todo y el dueño nuestro también, pero que nos das el libre albedrío de escogerte. No nos obligas, no nos haces hacer lo que tú quieres por la fuerza, sino que nos das la libertad de escoger, para que cuando lo hagamos por amor a lo que conocemos de ti, porque tú nos has amado primero
y no porque tenemos miedo de ti o porque querramos recibir dones de ti. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender mejor estas cosas, para que así nuestras vidas diarias, en todo lo que hagamos y en todo lo que tengamos las responsabilidades que tengamos que llevar a cabo, en todas ellas reconozcamos que tú estás dispuesto a dirigirnos, a llevarnos de la mano, porque quieres que vivamos contigo por la eternidad. Ayúdanos, Señor, para que no chasquemos tu corazón, sino que te reconozcamos como el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.